Los, los demás, sí, su micro apagado, por favor, para empezar. Muy buenas noches, soy la montaña joven Eliseni Britania Damari Vázquez Pérez. Bienvenidos a charla de miércoles, edición número 55. Reciban un saludo cordial en nombre de los integrantes de Hacer Montaña y de Montañas Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial al doctor Steven Rojas, invitado especial de la presente charla titulada El rol de las mujeres en el desarrollo de las matemáticas. Comenzamos con el programa de hoy, cediendo el uso de la palabra al ingeniero Jorge Mírez Zarrillo, presidente de la Asociación Chotana de Ciencias, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante, Jorge. Muy buenas noches, muy agradecido por la invitación para presentar a nuestro distinguido conferencista el día de hoy. El doctor Steven Rojas Bernilla es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Jaume I de España, magíster en Ciencias Exactas con mención en Matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 30 años de experiencia docente en universidades peruanas y chilenas. Actualmente es académico de la Universidad de Magallanes, Chile, y ha desarrollado cargos de gestión académica en Chile desde jefe de carrera de pedagogía en matemática hasta director del Departamento de Matemática y Física de la Universidad de Magallanes. De manera personal, para mí es doblemente complaciente debido a que es uno de los profesores que muchos de los chotanos que hemos estudiado hace años en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo lo hemos tenido como docente con sus enseñanzas en matemáticas, que es una de las cosas fuertes que todo ingeniero debería saber. Presento al doctor Steven Rojas Bernilla con mucho agrado en la presente sesión. Gracias. Gracias, Jorge. Mientras se prepara nuestro invitado de la noche, Steven Rojas, recordamos al público virtual a utilizar los chats de Facebook, Hacer Montaña Chota Perú, Hacer sin H y de Meet para enviar sus preguntas, recordando que sean oportunas, precisas, concretas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo, inquietudes que serán resueltas por nuestro invitado especial. Entonces, nos complacemos en presentar al doctor Steven Rojas, docente de la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile. Adelante, doctor Steven. Por favor, tiene 20 minutos para su ponencia en esta primera parte del programa. Bueno, muy buenas noches a toda la colectividad y al grupo Hacer Montaña, a todos los chotanos, de la cual yo tengo un gratísimo recuerdo de 2 visitas que hice y en la cual me siento muy complacido y honrado de estar en este momento dirigiéndome a todos ustedes para hablar de un tema que es muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Es el rol que cumplen las mujeres y en este caso una parte de la ciencia fundamental y básica que es la matemática. Así que nosotros vamos a dar un paseo histórico de lo que es el rol que ha cumplido, que cumple la mujer en este momento incluso, todos los avances que ha habido tanto en el exterior como también en el mismo Perú. Entonces voy a empezar presentando una diapositiva de lo que hoy día vamos a comentarles. La charla no es una charla matemática técnica, va a ser una charla para un amplio público con el objetivo de que llegue a más personas el mensaje que quiero dar hoy día, ¿no? Hoy día, justamente 12 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Mujer Matemática. Hay incluso desde hoy día hasta fin de semana, varias actividades
que han hecho colectivo de mujeres matemáticas donde han disertado diferentes temas, ¿no? Ya les voy a ir contando el por qué hoy día es el Día Mundial de las Mujeres Matemáticas. A ver, acá tenemos en la diapositiva 5 mujeres en la cual yo voy a tener una breve introducción, ¿no? Pero aparte de sus logros como matemática, voy a también enfocarme al proceso histórico, al contexto histórico en el que ellas vivieron, ¿no? Nosotros sabemos de que las mujeres no han tenido un apoyo importante para el desarrollo de la ciencia. Y eso se ha debido básicamente por cuestiones también antropológicas. Fíjense que la primera mujer matemático, ¿no? Según los historiadores de la matemática, se entiende que hace 25.000 años, miren, hace 25.000 años, en una isla que queda entre el Congo y digamos, en el África, llamado la isla de Ishango, se encontró un hueso de un babuino, ¿no? De un babuino que data de hace 25.000 años. Ese instrumento que ustedes ven ahí en la pantalla es considerado el primer artefacto matemático de la historia. ¿Qué tiene que ver esto con las mujeres? Tiene que ver de que este instrumento con estas marcas que ustedes ven acá, estos huesos que ustedes ven acá con marcas, ¿no? Los historiadores de la matemática han determinado que son grupos de números primos, ¿no? Pero la interpretación que algunos historiadores le dan sobre el por qué los primitivos de esa época hacían esas marcas, muchos de ellos consideran que es establecer ahí los días menstruales de la mujer. Y es por eso que, siguiendo esa idea, significaría que la primera mujer en la historia ha sido, o sea, el primer matemático de la historia fue una mujer. Entonces, eso es relevante porque sucede que en esas épocas primitivas es la mujer la que se quedaba en las casas, digamos, a hacer la labor de la casa y el varón el que salía a la casa por su fortaleza física. Entonces, la mujer al quedarse tenía que tener estos instrumentos para poderse manejar en el mes, en el año, y así empezó la matemática de las mujeres, ¿no? Para Doctor la casa Steven, y para todo lo demás, no, en ese momento no se necesitaba mucha más matemática. doctor Steven, Sí, disculpe la interrupción. No sí, se está, estamos solo en la diapositiva inicial. sí, No pues, se ha movido no, todavía el. acá, acá dice, miren, está compartido acá. Voy a dejar de compartir Sí, igual no, para no, está bien. Sino que hacerlo de nuevo. Voy a dejar de compartir porque... ¿Mm? no se había avanzado en en las diapositivas, se había quedado en la primera nomás. Ya, entonces vamos a... No, hay que estaba ahí mismo, no había avanzado ninguna diapositiva todavía. Ya. Entonces, miren, ¿se ve ahora esta diapositiva? Sí, estamos en la portada. Sí, pero ahora estamos con piano de crotoma. ¿Se ve la diapositiva? Porque estoy compartiendo acá. Sí, está compartiéndose, pero estamos en la primera diapositiva, ¿no? En la inicial. No se ve. Ya, no sé, y porque no entiendo por qué no se ve, porque aquí está la pestaña que dice dejar de compartir, ¿no? Significa que estoy compartiendo No, no, sí, sí, lo estamos viendo, sí está compartiéndose, pero le repito que se está viendo solo la primera diapositiva, la parte del afiche que Sí, enviamos. entiendo, sí, entiendo. Ajá. Profesor, de repente coloque pantalla completa. Cuando coloca compartir pantalla completa, va a aparecer todo. Gracias, disculpe. Pantalla Gracias, completa. A ver. Tengo que empezar a compartir de nuevo y después pantalla completa, me dicen. Sí, pantalla completa, la opción que está más arriba. A ver, pantalla completa.
Cuando pongo pantalla completa no se ve, no se ve acá la... A ver, voy a hacerlo de nuevo. Tampoco. Doctor, si ¿Sí? pone pantalla completa, le da un clic dentro de la pantalla Y ahí se y se va vería. a ver. Ah, ya. A ver, ¿se ve ahora? Sí. Ah, ahora sí, me parece que está. Ah, ¿Se está presentando o no? Está a ver. presentando a Toris. Sí, profesor Steven, ahí, ahora escoja su PowerPoint. Ajá, Ya, ahora sí. ahora sí, ahora sí. Póngale Ya, modo entonces, presentación. ahí. Sí, Ok, ahora sí se siga. ve. Perfecto. Ya, entonces estábamos acá en el hueso, dichando que Exacto. ustedes también ven ahí, claro, de hace 25.000 años, ¿no? Y estábamos diciendo que este era el primer instrumento matemático, muy probablemente hecho por una mujer. Eh, ahora, quiero presentar a la primera mujer matemático de la historia. Y aquí viene ya el rol importante que ha cumplido la mujer a través de toda la historia y en el desarrollo matemático, aún de que no ha tenido dificultades en la mayor parte de la historia. Pero no en esta época. En esta época estamos hablando de 600 años antes de Cristo, en la época que vivió el famoso matemático Pitágoras, que como todos sabemos es un matemático famoso que tenía una escuela filosófica y matemática en la antigua Grecia. Entonces, el matemático Pitágoras tenía un alto valor para las mujeres, de tal forma que en su escuela él tenía 18, 17 mujeres dentro de su escuela, y era por igual, tanto hombres como mujeres aportaban digamos, al conocimiento, y entre ellas llegó una alumna hija de su mecenas, Milón se llamaba, su papá, de esta niña que se llamaba Teano de Crotoma, y que concitó la atención de su maestro por su inteligencia y por su manera de cómo ella establecía aportes, no solamente en las matemáticas, sino también en la medicina, en distintas partes, en la filosofía también, ¿no? De tal forma que se enamoró de Pitágoras, de su alumna, e hicieron una familia y tuvieron hijos incluso, ¿no? Dos niñas y una mujer, dos niñas y un varón, y se convirtió esta señora, Teano de Cotoma, después en maestra igual que Pitágoras. Entonces, el rol que le competió a ella como esposa de Pitágoras fue fundamental para que la escuela pitagórica continúe sus enseñanzas siglos después. Y eso porque ella, después de la muerte de Pitágoras, continuó con la escuela junto con sus dos hijas y empezó a difundir el conocimiento pitagórico, ¿no? Que dígase de paso, uno de los elementos fundamentales de esa escuela era considerar que toda la armonía del universo, el mundo e incluso el ser humano estaba regido por los números naturales, ¿no? Eso se considera la gran enseñanza de Pitágoras. Entonces, la primera mujer matemático eh, consideraba que el rol que tenía la mujer ante su esposo era estar al lado del esposo, ayudándolo y apoyándolo en todo. Incluso escribió temas sobre el aspecto de la piedad, la castidad. Aquí lo cuento en este artículo periodístico, que al que tenga interés, digamos, de tenerlo, se lo puedo enviar, ¿no? Donde hago un resumen de la de esta señora, muy importante en la historia, porque vuelvo a insistir, si no hubiese sido por ella, probablemente la escuela pitagórica hubiese quedado en su época, porque tenía bastante rechazo con respecto al aparataje político de la época. Cuando empiezan los filósofos a tener cierto liderazgo dentro de una sociedad, empieza a influir en la parte política y ahí empiezan los problemas. Le pasó a Pitágoras y también le va a pasar después a esta matemática.
Hipatia de Alejandría. Aquí ya estamos hablando en el siglo IV después de Cristo. Miren lo que sucedió. ¿Qué pasó en ese lapso entre 600 años antes de Cristo, donde el rol de la mujer era importante, por las cosas que hemos ya comentado, de que Pitágoras le daba el mismo nivel académico a hombres y mujeres? Sucedió que después vino otros filósofos, llámese Platón y su alumno Aristóteles, en donde ellos tenían una concepción diferente, ¿no? Una concepción de que las mujeres deberían dedicarse a las casas, a la crianza de los niños, y no deberían inmiscuirse, digamos, en el conocimiento que ellos desarrollaban. Y la idea de Aristóteles fue bastante influyente a través del tiempo, muy influyente. O sea, eso ha durado prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Esa mentalidad. Entonces, en un mundo así, machista, digamos, patriarcal griego, ¿no? Sucedió de que ya en el siglo IV después de Cristo, un, un personaje que trabajaba en la biblioteca de Alejandría, ¿no? Tuvo una niña igual, llamada Hipatia, una niña que mostró un talento excepcional desde muy pequeña, y su padre, con la visión que tenía, ¿no?, adelantada de su época, decidió apoyarla para que ella siga desarrollando su talento, ¿no? Y de tal forma que se convirtió hasta maestra igual, ¿no? Y una maestra muy especial porque en un mundo lleno de hombres, ¿no? Ella es prácticamente la primera profesora universitaria, diríamos ahora, ¿no? En términos actuales, de toda la historia, porque así como los profesores universitarios crean conocimiento, hacen docencia, hacen difusión y también tienen alumnos, ¿no? Ella también tenía sus discípulos, sus alumnos. Era una mujer extraordinaria, ¿no? No solamente ahondaba en matemática, sino también en astronomía, ¿no? Ha tenido varios aportes astronómicos también. Eh, pero ¿qué pasó con ella, no? Cuando las personas adquieren cierto liderazgo, igual como pasó con Pitágoras, empiezan ya las rencillas políticas con, digamos, consecuencias muy desastrosas, como en el caso de Hipatia, que le pasó algo muy desastroso. O sea, ella, al tener liderazgo y al tener mucha influencia con el prefecto que había sido su alumno incluso, y por otro lado el poder religioso que lo tenía en esa época Cirilo. Cirilo pensó de que ella quería implantar la religión, digamos, griega, que era como politeísta, ¿no? Eh, y Cirilo era católico, ¿no? Por lo tanto, lo acusó de varias cosas, digamos, de paganismo, a Hipatia, de tal forma que asusó a mucha gente, a fanática religiosa, cristiana, digamos, que llegó hasta el lugar donde ella enseñaba y trató, no solamente trató, o sea, lo interceptó al momento que él salía de su trabajo y lo cogió, lo arrastró por las calles y no solamente la mataron, sino la escuartizaron y después la quemaron viva. Así, o sea, perdón, la quemaron después de haberse descuartizado, la quemaron. Entonces fue algo muy desastroso cómo terminó su vida una de las mujeres más brillantes de la antigüedad. Y fue prácticamente a través de esa muerte el ocaso del conocimiento griego. El conocimiento griego llegó a un siglo más, pero sin mayores aportes, sin mayores aportes. Se terminó la escuela de Alejandría con ella y solamente quedaba la escuela de Atenas, pero en la escuela de Atenas no se encontraba ningún matemático que tenga el nivel que tenía Hipatia. Y simplemente eran gente que se dedicaba a repetir lo que ya estaba escrito, hecho en la escuela de Atenas. Por eso que se dice que la escuela griega terminó con Hipatia.
Entonces, es una interesante ver su vida, su historia. Se han hecho películas incluso de la vida de Hipatia, de Alejandría, ¿no? Y es un símbolo y una, digamos, mártir de la ciencia de la antigüedad. El machismo, miren, continuó porque la idea aristotélica estaba presente ahí y duró muchos siglos más, de tal forma que las mujeres no representaban un desarrollo, porque primero no tenían acceso a la educación, era muy difícil que ellas puedan acceder a un lugar de estudios superiores. Eso fue, miren, hasta fines del siglo XIX. Así fue, o sea, una mujer no podía ir a la universidad, una mujer mucho menos podía ir a ser profesora universitaria, o sea, hay matemáticas que tuvieron que vestirse de hombre para poder acceder a escuchar clases, ¿no? Y vamos a contar 3 ejemplos de mujeres que tuvieron que pasar, por lo menos las 2 primeras que vamos a contar, que tuvieron que pasar cosas muy duras en su vida para poder desarrollarse como matemáticos, ¿no? Entre tanto, hubieron otras matemáticas igual, ¿ya? Y yo esta columna que tengo acá lo estoy continuando escribiendo. Hoy día justamente se publicó la historia de la marquesa de Charlotte, que también una brillante matemática, que no va a tener oportunidad hoy día de hablar de ella, pero yo les invito a que lo vean en las columnas que yo escribo. Lo hacemos cada 15 días, una matemático importante, ¿no? Pero yo quiero remontarme, miren, ahora al siglo ya XIX. Fíjense que desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XIX han habido algunas matemáticas que han hecho aportes, pero no han sido del nivel académico que ahora estamos mostrando con Sofía Kovalevskaya, ¿no? Sofía Kovalevskaya nace en Estocolmo en 1850, que más o menos la fecha para que tengamos una idea, también la fecha de nacimiento de Federico Villarreal, que nació acá en Lambayeque, ¿no? En ese momento nació esta niña. Esta niña, como ha pasado con todas las demás niñas, mujeres matemáticos, nacen en un ambiente académico propicio para que ellas desarrollen su talento. Por eso es fundamental en la educación de las niñas y de los niños tener un ambiente académico para que se desarrollen. Pasó con Teano, por ejemplo, esposa de Pitágoras, un ambiente maravilloso, filosófico, ¿no? Hipatia con su padre, Teón se llamaba, su padre, que le dio todo el apoyo y el conocimiento en la biblioteca de Alejandría. Kovalevskaya, en este momento también lo vemos, fue hija de un académico universitario, pero en un ambiente en donde las mujeres no tenían acceso a nada. O sea, apenas podían ir a la escuela, pero de ahí a la universidad, a hacerse matemático, nada. Y hay otra cosa interesante que se ve en estas mujeres, ¿no? Su afán de las matemáticas también lo combinan con otras cosas. Por ejemplo, Kovalevska, ¿no? Kovalevska es su apellido en realidad. Kovalevskaya significa que es de Kovalevska, todo el apellido de su esposo, ¿no? Por eso se dice Kovalevskaya, o otros dicen Kovalevska solamente. Les decía que esta chica era muy amante de la literatura. Ella pensaba ser escritora, ¿no? De la literatura, ¿no? Como todas las demás. O sea, las demás las anteriores que hemos contado eran filósofas, médicos, astrónomos. Tenían una suerte de una mente universal, ¿no? Y las chicas ya de la época del siglo XIX tenían mucha afición por el baile, por la literatura, por la historia, por la cultura, pero tenían que decidir en algún momento de su vida a qué dedicarse, ¿no? En el caso de Kovalevska,
Kovalevskaya decidió dedicarse a las matemáticas. Entonces, aún de que sabía que era muy difícil que ella pueda conseguir algún puesto universitario para que enseñe matemática, ¿no? Su padre era académico y él sabía perfectamente que su hija no iba a tener ninguna opción para eso. ¿Qué es lo que tuvo que hacer ella para desarrollarse en el siglo XIX? Ni siquiera le era permitido a una mujer soltera salir porque ellos después fueron a Rusia, ¿no? De salir del país para poder, digamos, estudiar. La única forma de que puedan salir del país en esa época una mujer era si se casaba, ¿no? Y venía protegido por un varón. Entonces ella a los 18 años tuvo que casarse para poder salir de su lugar de nacimiento y seguir estudiando matemática, ¿no? Entonces ella se fue a Alemania, estuvo en Berlín, por ejemplo, casada ya con el señor Kovalevska, pero un matrimonio como de conveniencia, ¿no? No eran matrimonios, digamos que para hacer una familia, qué sé yo, sino simplemente una persona que valoraba su inteligencia matemática y quería ayudarla, ¿no? Y una forma de ayudarle era casarse con la niña y pueda salir del país. Entonces ella logró conocer en esa salida en Berlín, llegó a conocer a los grandes matemáticos de su tiempo, de fines del siglo XIX, ¿no? Tuvo que tener el apoyo constante por ejemplo, de Karl Weierstrass, que es uno de los grandes analistas del siglo XIX, de fines del siglo XIX, el padre del análisis que se le llama, a Karl Weierstrass, conoció a Kovalevska y al ver el talento que tenía esta niña, decidió darle clases incluso privadas, porque ella no podía asistir a la universidad, no estaba permitido que las mujeres asistan a la universidad. Entonces, se dice que ella para poder doctorarse tuvo que ir a Kontig, a Alemania, a otro lugar, para poder sacar un doctorado así como un doctorado que simplemente era nominativo, que no le permitía a ella trabajar con ese doctorado, digamos. Entonces, como ella era una mujer brillante, tenía, claro, las recomendaciones de Karl Weierstrass y de muchos matemáticos que la conocían, sabían de sus capacidades, pero aún así no lograban instalarla en algún lugar, ¿no? Ella sacó su doctorado de matemática, fue la primera doctora de matemática en toda la historia, ¿no? Pero lo sacó de esa forma, justamente, digamos, impedido de que ella pueda trabajar, simplemente era nominativo nomás, ¿no? Entonces, eso fue en 1874, hizo una tesis doctoral que a la opinión de Karl Weierstrass, ¿no? Lo hizo de 3 temas profundos, que cada tema además ya valía un doctorado, digamos. Entonces, trabajó en análisis, ecuaciones diferenciales parciales, mecánica, hizo aportes brillantes porque hay teoremas y resultados que están en los libros de posgrado, que uno hasta en el siglo XXI nosotros estudiamos. Así que es un gran logro que tenía ella. Cuando logró, digamos, tener un primer puesto de profesora universitaria, fue también la primera mujer en 1881, pero tuvo que volver a Estocolmo. Fue en Estocolmo donde pudo conseguir, con todas las recomendaciones, ¿no? Pero era un puesto que no era de un profesor universitario normal, sino que era de ayudante, ¿no? Y no tenía pago tampoco. O sea, es simplemente que cuando faltaba el profesor, podía ir a entrar a hacer algunas clases, así nada más la tenían, no había para ella opción de hacer una carrera académica, a pesar de toda el potencial que tenía, ¿no? Lamentablemente fallece de neumonía el 10 de febrero de 1891, completamente recordada, ¿no? Por sus avances matemáticos, ¿no? En ecuaciones diferenciales, en mecánica, una mujer brillante que lamentablemente no tuvo el apoyo necesario para poder seguir desarrollándose.
La siguiente mujer, ¿no?, que quiero comentar es Emmy Noether. Esta señora, miren, ya también del fines del siglo XIX, nace en Baviera, en Alemania, un 23 de marzo de 1882. También la misma situación de Kovalevskaya, ¿no? Muy complicado de que una mujer pueda acceder a estudiar matemática, y ella fue de las que tuvo que disfrazarse de varón para poder asistir a la universidad, ¿no? E incluso inscribirse como si fuera hombre, ¿no? Para poder lograr tener algunas clases de los matemáticos de su época, ¿no? Sin embargo, logró doctorarse en la Universidad de Erlangen, en Alemania, en 1907. Ella, ¿por qué se hace famosa en las matemáticas? Se hace famosa porque instaura un tipo de álgebra llamada hoy día como álgebra abstracta, ¿no? Crea técnicas novedosas que a nadie se les había ocurrido antes, y que hizo avances pero profundos, miren, profundos, porque logró ella asociar estas cosas que venían de la matemática abstracta con algo que tenía que ver con el mundo de la física. Saben que Albert Einstein, en la época que él estaba desarrollando la teoría de la relatividad, ¿no?, en la parte teórica de su teoría, era necesario que él compruebe, digamos, un tema que tiene que ver con leyes de conservación. La ley de conservación que logró probar Einstein fue local, y necesitaba que esto sea global, y eso no lo podía desarrollar. ¿Quién hizo ese desarrollo importante para la teoría de la relatividad, mostrando técnicas haciendo puentes con álgebra abstracta? Fue la señora Emmy Noether, ¿no? Con eso, con esa fama de haber desarrollado todo esto, igual, o sea, adquiere un puesto de trabajo universitario, pero sin salario, sin pago, ¿no? Y a una universidad donde solamente, digamos, asisten niñas, y como un instituto, digamos, no un rango universitario. Quedaba en el mismo Königsberg el lugar, pero tenía que dar sus clases y después irse, digamos, a hablar con los matemáticos de la Universidad de Königsberg, y donde estaba Hilbert, los grandes matemáticos de esa época, y así transitaba sin salario, o sea, la pasó pésimo, ¿no? Como era de descendencia judía, esta señora, y miren en las épocas que le tocó vivir, ¿no? En plena Primera Guerra Mundial, ¿no? Y llegó después la Segunda Guerra Mundial, y como ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial todas las personas de ascendencia judía eran perseguidos y matados, incluso por el régimen nazi, y ella tuvo que salir del país igual, como lo hizo Albert Einstein y muchos científicos de esa época. Se desmanteló prácticamente la Universidad de Königsberg en esa época, y migra a los Estados Unidos, a Pensilvania, ¿no? Y hace carrera universitaria ahí, donde establece nuevos resultados de álgebra abstracta igual, y con alumnos que la recuerdan mucho, una mujer brillante. Lamentablemente muere a los 53 años, un 14 de abril de 1935, ¿eh? 1935 muere. Miren, en esas épocas una operación de tumor pélvico, que después resultó ser muy grande, y salió bien de la operación, pero en los días que vienen, en el postoperatorio, le dio una infección y murió la Emmy Noether, ¿no? Emmy Noether es muy reconocida hasta la actualidad, muy reconocida, aún de todos los esfuerzos, o sea, de todas las cosas que ya pasó, ¿no? Y finalmente me quiero referir ahora a la gran Marian Mazihai. Miren el año en que nació, y miren en qué día nació: 12 de mayo, como hoy día.
justamente en honor del nacimiento de Marian, es hoy día el Día Mundial de las Mujeres Matemáticas. Hoy se celebra, ¿no?, el Día Mundial, con actividades en todas partes, y ustedes lo pueden ver por internet, hay mucha actividad hasta este fin de semana que va a haber, ¿no? ¿Cuál es el gran mérito de Marian Mizahari, ¿no? Ella es una mujer de Irán, ¿no? Nació en Irán el 12 de mayo de 1977, olímpica, ganó dos veces las Olimpiadas Internacionales de Matemática, una mujer, una niña brillante, pero que después de haber ganado todo esto, estudió en el mismo Irak y después se fue a doctorado a la Universidad de Harvard, ¿no? Hasta ahí, en esa época, ya en 1977, ya muchas mujeres ya accedían a la universidad y pueden ir a estudiar y todo, ¿no? Así, hasta ahí, ese momento, ella también gozó de todo eso, ¿no? Se doctoró en el 2008. ¿Cuál es su tema de investigación de ella? Habla de geometría, ¿no? Geometría, una geometría muy especial. No es la geometría que uno ve en el colegio, ese tipo de geometría se llama euclidiana. Ella trabaja en una geometría mucho más compleja, que se llama geometría hiperbólica, y hace conexiones con superficies de Riemann, que es complejo explicar ese tema, pero eso de ahí le valió a ella ganarse un premio que equivale en las matemáticas al premio Nobel. Ustedes saben que el premio Nobel no se da en la matemática, no hay premio Nobel de matemática, ¿no? Hay una razón para eso, ¿no? Eh, pero, eh, pero no se da ese premio Nobel de matemática. Pero entonces, en la matemática, ¿cuál es uno de los premios más importantes en el mundo? Es esta medalla Fields. Esta medalla Fields se le da cada 4 años, se hace un congreso internacional de matemática a nivel mundial, un solo congreso, y ahí se premia a un joven menor de 40 años que haya hecho desarrollos importantes en la matemática, ¿no? Entonces, hasta el año 2014, hasta antes del 2014, no se lo había ganado ninguna mujer. Toda la fila de medallitas Fields, hombres, 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 todos, todos. La primera mujer que ganó la medalla Fields, ¿no?, y pasó a la historia fue Marian Mizahari. Eso fue en el 2014, ¿no? Previo a ella, ya en el 2008, ya logró ser profesora de la Universidad de Stanford, muy jovencita, profesora de la Universidad de Stanford, y en el 2014 ya fue medalla Fields. Y entre esos años ella ganó varios premios, igual internacionales, por sus trabajos de investigación. Lamentablemente, muere muy joven. Muere el 14 de julio del 2017, hace poco tiempo, ¿no? Y un cáncer que le habían diagnosticado. Cuando ella gana la medalla Fields ya tenía el cáncer, pero duró unos años más y fallece lamentablemente, y se ha convertido, miren, en un ícono entre Emmy Noether y Marian Mizahari. Son las dos mujeres símbolo a nivel del mundo. Se han escrito libros, películas, que vamos a ir comentando después de presentar este pequeño video que quiero presentar sobre Marian. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para que lo vean, ¿ya? Un pequeño video ilustrativo de Marian Mizahari. Aló, Milton, ya estamos en el primer video. Sí, estamos un ratito esperando.
Bueno, parece que se adelantó mucho. Ya. Voy a volver a compartir ahora. Bueno, era un pequeño video de Mariam Zahari y les decía de que se convirtieron en símbolos. Voy a poner la pantalla completa ahora. Se volvió hacia atrás. Miren, ¿qué es lo que se está haciendo ahora para revalorar el rol? Como ustedes hemos visto ya en este pequeño paseo por la historia, ¿no? El aporte de la mujer ha sido fundamental. O sea, han habido desarrollos importantes en la matemática gracias a las mujeres, aún de todas las dificultades que han pasado, ¿no? Ahora, en este momento, hay un colectivo de mujeres matemáticas, ustedes lo pueden ver ahí en la red, digamos, ¿no? Se hacen conversatorios en este momento para analizar esta brecha que hay de género, ¿no? Se ha detectado que hay más mujeres, o perdón, más varones que les gusta la matemática que las mujeres. Y eso muchas veces por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, se da porque no hay en la ciencia ningún resultado científico que pueda asegurar que las matemáticas se da solamente para los varones, nada que ver, o sea, es por igual. Entonces hay una serie de actividades que se hacen, ¿no? Por ejemplo, acá hoy día, a las 16 horas, hoy día 12 de mayo, se estaba analizando en un conversatorio el tema de las mujeres. Las publicaciones que yo les hablo, miren, de Emmy Noether para niños y Mariam Zahari, son textos para niños para ir incentivando a las niñas básicamente digamos, a que la matemática se convierta en una opción importante para su vida, ¿no? Se necesita mucho más científicos para desarrollar la ciencia y los países, y las mujeres es muy, muy importante su aporte. Así que se está haciendo todas estas motivaciones en este momento para motivar a las niñas a que sigan la rienda de las matemáticas. En el Perú también hay un premio Sofía Kovalevska que se instala en la Universidad de San Marcos. Se hace un concurso entre todas las tesis de pregrado y de posgrado incluso, para premiarla, ¿no? Con un premio llamado Sofía Kovalevskaya. Todas esas cosas se hacen en el Perú, y aún más, nosotros sabemos que en cuanto a competencias internacionales, los peruanos han tenido muy buenos resultados en competencias internacionales de Olimpiadas. Siempre han venido con medallas de oro, superando a los países vecinos, incluso a los países desarrollados, los peruanos. Pero las niñas también, bien, las niñas, quiero presentar otro video donde voy a mostrar ahora cuál es el talento de las niñas, ¿no? Que también en Olimpiadas internacionales han tenido logros. Así que voy a empezar ahora a dejar de compartir para que le muestren el video, el segundo video. No sé si... ¿Aló? Sí, ahorita doctor, no se preocupe. Al sin número de medallas y diplomas en la sala de Carla Fermín, una campeona de matemáticas peruana, tan solo 16 años. Ahora se suma otra, una que acaba de ganar por tercera vez consecutiva la Olimpiada Europea de Matemáticas. En el puesto 19 a nivel mundial, gané la medalla de oro por tercera vez consecutiva.
y nuestro país quedó sorprendentemente en el tercer puesto a nivel mundial, detrás de Rusia y Estados Unidos. Además, es la primera vez que un país de Iberoamérica logra posicionarse como potencia mundial en matemáticas en la historia de estas Olimpiadas que convocan cada año a los mejores talentos del mundo. Aunque por la pandemia el concurso fue virtual, Carla ha viajado mucho desde los 13 años. Su primer destino fue Italia, donde obtuvo una mención honrosa participando contra estudiantes mayores que ella. Estaba feliz y desde ese momento hasta ahora he participado en varias Olimpiadas, he ganado en varios concursos y estoy muy feliz de ello. Desde entonces el esfuerzo ha dado sus frutos, pero contrario a lo que muchos podrían pensar, Carla nos cuenta que sí tiene vida social. Por las noches yo y mis amigos, con mis compañeras, jugamos juegos virtuales y nos divertimos, hablamos de cualquier cosa. Pero eso no la hace perder el foco en su gran siguiente objetivo. La verdad me gustaría ir a la Universidad de Estados Unidos, siento que queda más cerca, el idioma nativo es el inglés, puedo manejarlo mejor. Y es que quiere ser una ingeniera biomédica. Más que todo son prótesis, máquinas para ayudar a las personas discapacitadas. No sé, una pierna, un brazo, hasta puede ayudar a animales, muy conmovedor. Por supuesto, el apoyo de su familia es fundamental. Las risas cuentan que la inteligencia la heredó de su mamá, doña María. No solamente el mío, ¿no? También el de su papá, que es bien inteligente, o sea, le gusta algo que hacer, lo busca el mismo, lo soluciona, lo arregla, sí. Su hermano Paul también tiene ese don para los números. Sí, yo tengo afinidad a la matemática, pero evidentemente no a ese nivel, ¿no? Porque mi hermana no solamente es inteligente, es una fuera de serie para mí. Y no se equivoca, escúchelo bien. Cuando cursaba el sexto grado, la tricampeona postuló e ingresó a la Universidad San Marcos y a la Universidad del Callao. Y querían ver cómo me va. Y pues de la nada ingresé y fue realmente conmovedor, mi padre, mi madre, eran todos. De esta manera, la delegación peruana de matemáticas, conformada también por Darian Caparachín y Flor Luna, rompen una vez más la falsa percepción de que las matemáticas son exclusivas de los hombres, pues hay muchas mujeres dedicadas a las ciencias. Como ustedes pueden ver, las mujeres son buenas para las matemáticas, ¿no? Como todos los seres humanos, tenemos distintas capacidades y las mujeres no son la excepción. Ahora estoy para las preguntas. Acá tenemos una alumna, ¿verdad?, de la universidad donde yo trabajo, que está haciendo matemática y bueno, está escribiendo ahí el último teorema de Fermat, que es uno de los teoremas que fue recién demostrado a fines del siglo XX. Bueno, muchas gracias para las preguntas, estoy dispuesto. ¿Aló? Sí, sí, doctor. Elisani. Muchas gracias, doctor Steven. Como de costumbre, para dirigir la segunda parte del programa, presentamos a la montaña Imelda Cristina Vázquez Carojulca, estudiante de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo, y al montaña César Gilberto Saldaña Fernández, embajador montaña en Lima, quienes serán cargo de la ronda de preguntas. Aprovechamos para saludar cariñosamente a Imelda, quien el día de hoy está de cumpleaños. Toda la familia Montaña le deseamos parabienes en el logro progresivo de sus metas y objetivos. Adelante, Imelda y César. Muchas gracias, Eliseni. Bueno, ahora me parece que voy a estar sola en la ronda de preguntas. No nos acompaña el doctor César. A ver, tenemos un comentario en Facebook. Invitamos también a los que nos ven mediante nuestra página de Facebook que se animen a hacer preguntas, y también a las personas que están en la sala del Meet.
Silver Espinosa nos dice, es interesante cómo es que de acuerdo a los pensadores de los tiempos es que el papel de la mujer ha cambiado. Dentro de la historia de la filosofía hay antecedentes de que los pitagóricos consideraban a las mujeres sabias, cultas, listas, lo cual cambia a partir de la escuela platónica, donde su valor ya no se reconoce. Por ello se piensa que todas las aportaciones de las mujeres se hizo desaparecer. Así es, completamente de acuerdo. Así fue hasta, como ustedes han visto, fines del siglo XIX, principio del XX. Ha pasado una situación muy lamentable, pero paulatinamente esto ha ido cambiando, ¿no? Muchas gracias, doctor Steven. Bueno, al parecer no tenemos ninguna otra pregunta, o sí las hay. Aún no todavía esto, Imelda, pero podemos invitar a los que están en el Meet a que se animen. De repente también en forma presencial o pueden hacer su pregunta al doctor Steven. Doctor Steven. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le saluda Manuel Roncal desde Cajamarca. Soy amigo Montaña también. Qué bueno. Y la verdad que muy interesante su charla y mis felicitaciones. Para mí es nuevo el tema de la historia de la mujer en la matemática. Y creo que eso va a ayudar mucho a que las jóvenes montañas, sobre todo y las niñas, también se incentiven por el estudio de la matemática. Desde su punto de vista y de su experiencia, ¿qué cree usted que le falta al país para mejorar el desarrollo de las matemáticas desde el jardín, ¿no? Desde la educación inicial, primaria, secundaria, para que se incentive más? ¿Qué nos recomendaría? ¿Qué le recomendaría a los siguientes gestores de la paz? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Interesante pregunta. La verdad que yo tengo una opinión al respecto, pero que lamentablemente en la sociedad, un tema de que la educación está vinculado con la parte política siempre, ¿no? Los ministerios y todo esto, nunca tiene el país una política de largo plazo o de mediano plazo para desarrollar una educación que sea formativa, para formar a un ciudadano. Entonces, en cuanto a la educación, yo creo que lo que se está haciendo en este momento, todo lo que significa los programas educativos y las disciplinas que tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas, es tratar de que el niño se convierta en un pequeño matemático, dotándole de problemas, de ejercicios y de cosas que muchas veces el niño no tiene interés de aprenderlas, ¿no? Y ahora últimamente los jóvenes siempre han sido muy críticos en afirmar de que ¿para qué me sirven las matemáticas? ¿Para qué me enseñan teorema de Pitágoras, por ejemplo, si no lo voy a usar nunca en mi vida diaria? ¿No? Muchas veces dentro de la óptica del profesor de matemáticas siempre se dice que uno enseña matemática para enseñar a pensar, a razonar a los jóvenes, ¿no? Tener un pensamiento, digamos, analítico, crítico, pero cuando uno observa la enseñanza en sí y las evaluaciones que dan los maestros, uno observa que se hace una matemática práctica, de desarrollo, de mecánica, ¿no? Y que eso, en la verdad, que no ayuda para nada a desarrollar el intelecto humano. Pero bueno, yo pienso de que se está errado en enseñarse la matemática, ¿no? No se trata de convertir a un niño en un pequeño matemático, ni a un niño en un pequeño músico o un pequeño historiador o un pequeño, no sé, pues cualquier actividad que sea. O sea, el niño va al centro educativo a formarse como ciudadano. Entonces, todas las disciplinas que se enseñan en enseñanza básica, media, deberían contribuir hacia eso. Entonces, yo preguntaría a los profesores de matemática
en qué contribuye en la formación de un ciudadano, de una persona con valores, con ética, de una persona con pensamiento crítico que pueda moverse aquí en esta sociedad, que valore la ciencia y todo, la matemática que enseña. ¿En qué me ayuda, ¿no?, a entender todo esto? Que me enseñen trigonometría, que me enseñen geometría del espacio, o problemas de álgebra, ¿en qué? ¿Se dan cuenta? O sea, por eso que a los niños no les interesa las matemáticas, salvo aquellos que les gusta desde pequeño, pero un porcentaje menor. La gran mayoría no tiene mayor interés. Eso tiene su historia, ¿no? Y me gustaría en alguna oportunidad contarles la historia, por qué se nos enseña la matemática así, de manera formal, como lo vemos ahora, con ejercicios, con problemas. Directamente a los niños ya se les dice, este es un teorema, este es un lema, y empieza, digamos, la formalidad, ¿no? Eso no siempre ha sido así. Lo que pasa es que nosotros nos hemos formado así, y nuestros profesores nos han formado así, y hemos hecho la matemática, estamos enseñando matemática así como lo aprenden los matemáticos. Nosotros los matemáticos lo aprendemos así, ¿no? Porque el matemático hace matemática, desarrolla matemática, genera más conocimiento matemático, nos está educando. En cambio, un niño de enseñanza media básica, una niña, tiene que educarse primero, formarse como ciudadano. Y la matemática, yo les puedo decir, tiene muchas formas. La matemática contribuye a esa formación si es que uno la sabe enseñar como debe ser, pues, no para formar un pequeño matemático, sino para formar un niño con responsabilidad, que sea empático, que trabaje en equipo. Hay varios elementos de la matemática. El pensamiento racional y formal es importante también, ¿no? Mostrarle que la matemática soluciona problemas reales, ¿no? Pero que él mismo lo haga, no que alguien le diga, mira, la matemática se utiliza en todo, pero queda como una frase, pero es una cosa que el niño lo haga con lápiz y papel en mano, de cosas que él pueda preguntar a su alrededor y él pueda resolver. Y ahí nacen de manera natural todas las operaciones que necesita, todos los conocimientos matemáticos que se necesita para resolver ese problema. No se hace una enseñanza así. Lamentablemente los ministerios lo estructuran, hay toda una filosofía que está detrás de esto, ¿no?, de mecanizar la enseñanza, ¿no? De no enseñarle a pensar, a razonar, y ni siquiera lo forma como ciudadano. Lamentablemente estamos en una crisis de la enseñanza de la matemática desde aproximadamente los años 70, 60, 70 del siglo pasado. Se enseña de esta manera formal, ¿no? Y eso, como repito, tiene su historia, el porqué, ¿no? Tiene que ver mucho con la masificación de la educación. Imagínense que la matemática, desde que lo hemos contado nosotros, o sea, 600 años antes de Cristo, pero las antiguas culturas de Egipto y Babilonia, contando todas esas culturas que ya tenían matemática tan igual como ustedes lo ven en los libros de colegio, los mismos problemas, ya se resolvía eso 3000 años antes de Cristo, se resolvía esas cosas. Imagínense, la matemática tiene 5000 años de desarrollo, 5000 años. Entonces, y era una élite intelectual que tenían ese conocimiento. ¿Qué pasó a mediados del siglo XX? Con la masificación de la educación, ese conocimiento de 5000 años de desarrollo, trataron de masificarlo para todo el mundo. Tenía ahora que estudiar matemáticas. ¿Cómo lo intentaron resolver las personas de esas épocas? Hicieron congresos, terminaron matemáticos. ¿Qué dijeron los matemáticos? Enseñemos como nosotros lo aprendemos. Pues lo aprendemos así, de manera formal. Y de esa manera se tiene que aprender, al niño tiene que aprender así, resolviendo problemas, ¿no?, y haciéndolo pensar y todo. Entonces, y de esa época viene esa idea hasta el día de hoy, pero funcionaba, o sea, siempre ha tenido sus problemas, pero ahora en el momento en donde el niño tiene todas estas herramientas computacionales, donde tiene acceso al conocimiento, ¿no?, siempre se hace preguntas: ¿para qué me sirve? No, esto no tiene un sentido. Incluso si uno le preguntara a un profesional, pregúntenle a un médico qué matemática utiliza, y él va a decir: yo, las 4 operaciones. Un abogado, ¿qué matemática utiliza en su vida diaria práctica?
¿Acaso trigonometría, geometría del espacio y todo? No. Esos temas se deben enseñar, pero no con el enfoque matemático que se ve ahora. Necesitamos enfocarlo a la educación, a la formación ciudadana de las personas. Y en eso hay que ser bastante creativos y el profesor tiene que tener una buena base matemática para poder hacer esas metodologías, ¿no? Lamentablemente no se da, ¿no? Entonces, mientras eso no cambie, todo va a continuar así. Y es una crisis a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, no es solamente en Perú, Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos igual. O sea, la gente no le gusta la matemática, por la misma forma como se enseña, está estructurada, y eso ha hecho que la misma sociedad también tenga una mala imagen de la matemática. Y eso contribuye a que en nuestras casas también los mismos padres, los mismos medios de comunicación le tengan una mala fama en la matemática. Y eso contribuye a que a los niños no les interese la matemática. Como hemos podido ver en esta exposición, el mensaje que se está dando en esta exposición, en todo este ambiente que han tenido que tener las mujeres para poder desarrollarse, aún de que la sociedad en sí no las valoraba, no les daba salario, no les daba puesto de trabajo, pero tuvieron un ambiente intelectual en sus casas, con sus padres, con su familia, ¿no? Eso fue fundamental para todas ellas, ¿no? Entonces, pero nosotros en nuestra sociedad tenemos una mala imagen. Le decimos, no, yo también fui malo para la matemática, le dice el papá. Un medio de comunicación a uno le entrevista, el mismo periodista dice, yo también, qué feo, la matemática es muy difícil, yo soy malo para la matemática, y lo habla a nivel de todo, en un medio de comunicación a nivel masivo. Entonces, qué mala imagen estamos dando en una disciplina que debería ser mucho más valorada, porque es la disciplina básica para cualquier conocimiento científico y técnico. O sea, sin matemática, miren, nosotros sin matemática no podríamos ni levantarnos de la cama. Sin matemática no podríamos ni siquiera sobrevivir en este mundo, la verdad. O sea, desde que nacemos, desde que vemos colores, miramos objetos, se mueve, ahí está la matemática. Venimos codificados. Tenemos 10.000 años de desarrollo codificados en nuestro interior. Somos matemáticos todos, todos. Aunque una persona no tenga formación matemática, miren, lo que le voy a decir, no tenga formación matemática o no haya ni siquiera ido al colegio, pero una persona no cruza una pista sin observar y mirar. Tiene una intuición ya establecida en sus genes para poderse orientar. Eso es matemática. Si no lo hubiésemos desarrollado, no hubiésemos existido como especie, ya no hubiésemos distinguido hace mucho tiempo. Todos podemos aprender matemática. Ahora, ¿por qué se nos hace difícil? ¿Por qué en la práctica a la gente no le gusta? Es la manera como lo enseñamos, ¿no? Y en eso yo creo que los sistemas educativos tienen mucho que decir en esto, pues, ¿no? Así que eso sería mi opinión al respecto. Habría que conversar mucho, pero creo que pueden haber otras preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Steven. Hay una pregunta de Jennifer Arevalo Morales, nos dice, estimado profesor, de acuerdo al contexto actual y si bien la participación de la mujer tiene más notoriedad, ¿cuál sería, según su experiencia docente, una buena forma de estimular a las niñas dentro del hogar? Buena pregunta, ¿no? Porque yo también tengo una niña. Buena pregunta. Mire, yo, la verdad, que yo tengo una idea en ese aspecto. A ver, no, es simplemente una opinión, pero yo tengo la siguiente idea. Mire, el ser humano, ¿ya? Tanto el género femenino como el masculino, somos exactamente igual en cuanto a la cuestión cognitiva e intelectual. No hay ninguna diferencia. Hay mujeres talentosas para las matemáticas, como acabamos de ver, hombres también, pero también hay personas, hombres y mujeres, que no son tan buenos para las matemáticas. Es exactamente igual. Entonces, yo partiría en un hogar, en una casa, ¿no?
es, digamos, estimularla de la misma manera como cualquier niño, o sea, sin ninguna diferencia, ¿no? La niña puede ser capaz de cualquier trabajo intelectual, ¿no? Entonces, teniendo eso como digamos, como eje, el resto es, como lo hemos visto a través de la historia, dotarle de un ambiente intelectual. Si uno como padre no lee, no estudia, no ayuda, no hace un trabajo académico mínimo aunque sea, entonces el niño observa, mira, el niño aprende de los padres. Entonces uno tiene que darle en su hogar un ambiente, un ambiente así académico en la medida de lo posible, obviamente, ¿no? Porque hay padres que no pueden, trabajan, ¿no? Pero estimularlo, aconsejarle, decirle hay que estudiar, hay que leer, leamos esta obra literaria, no es solamente matemática, ¿verdad? El conocimiento es leer de historia, leer de literatura, leer de distintos temas y mostrarle, o sea, el papá tiene que leer, ejemplo, para hacer un ejemplo al niño, yo partiría de eso. Yo creo que si uno tuviera un ambiente así, estimularía a niños y niñas, independiente digamos, a un amor al conocimiento, ¿no? Incentivado el amor al conocimiento. Miren, yo creo que el eslabón perdido de la enseñanza y del aprendizaje es en ese tema, el amor al conocimiento. Si el niño o niña tiene amor por conocer, por aprender, y miren que eso siempre lo tiene desde muy pequeñito, cuando pregunta y pregunta, y después el adulto lo aplasta a veces y después el niño ya no pregunta más. Si el niño desde pequeñito, que es capaz a los 5 años de aprender un idioma complejo como es el español, y si sus padres fueran bilingües podría aprender 2 o 3 idiomas, miren la capacidad que tiene el niño. Si esa curiosidad lo seguimos manteniendo, ¿no? Si el chico empezara a amar el conocimiento, ¿no? Yo les digo, estimados, así haya un mal profesor, así el sistema educativo sea pésimo, así el ambiente no sea estimulante, pero si el niño ama el conocimiento de pequeño, el niño va a buscar aprender, va a buscar, eso es todo. Eso es todo. O sea, ahí está todo. O sea, que el niño tenga amor por el conocimiento. Y ahora está todas las herramientas listas para que lo acceda inmediatamente. Está desde muy pequeño, ¿no? O es desde muy pequeño o muchas veces pasa que algo le ocurre en la vida a la persona que hace un cambio también. Pasa también eso, ¿no? Pero lo ideal fuera desde muy pequeño. Ejemplo de la casa, un ambiente intelectual de casa, y que nunca pierda ese deseo de conocer, de aprender, y va a ver que el niño solo va a buscar el conocimiento. Gracias. Nos vuelve a escribir Silvia Espinosa y nos dice, el doctor comentó que tenía un seminario cada 15 días. ¿Podría darnos más información? Gracias por la ponencia. No es seminario. Lo que sucede es que yo en el último tiempo, desde que empezó la pandemia, he tenido contacto con 2 revistas mexicanas, donde yo hago publicaciones periódicas en este último tiempo, que tienen que ver con la historia de las matemáticas, ¿no? Y entre ellos, son revistas mexicanas, una de ellas es Impulso Informativo, en donde he tratado una serie de temas así globales. Por ejemplo, he tratado el tema de los matemáticos políticos, por ejemplo, ¿no? En cada semana un matemático que era también político. He tratado el tema también ahora estoy tratando de las mujeres matemáticos, cada semana una mujer matemática. He tratado el tema también de conflictos entre matemáticos, que también hay varios episodios en historia, ¿no? Ese es en una revista. Y en la otra revista, que es la revista Abusos, que se publica en la Ciudad de México, ahí he tomado, digamos, personajes de la matemática y he ido desarrollando de manera informativa, ¿no? No técnica ni con fórmulas matemáticas ni nada, sino que está en un diario para que lo lean las personas y tengan cierta cultura, ¿no?
Y todas esas publicaciones los subo en mi página de Facebook o en mi página que tengo que se llama, pueden buscarme como un matemático humanista. Ustedes me ubican en Facebook como un matemático humanista y ahí me van a encontrar y ahí van a estar todos los artículos que se publican todas las semanas. O sea, es cada 15 días, pero como es intercalado con la otra revista, sale toda la semana, ¿no? Así que de eso se trataba, ¿no? También están mis charlas que también he dado bastantes charlas en el último tiempo a diferentes países y también está ahí en esa página, o también me pueden buscar con mi nombre en YouTube. Ahí están también las grabaciones, ¿no? Bien. Jennifer Arevalo Morales nos dice, doctor, ¿podría compartir algunos títulos, libros que sean de interés? Hay muchos textos de interés de historia, hay varios libros. Miren, en lengua castellana hay traducciones, pero que desafortunadamente son de libros bastante antiguos, ¿no? Libros nuevos, así recién escritos de historia de la matemática, no hay casi, muy pocos, pero hay libros clásicos. Por ejemplo, yo podría recomendar a Maurice Klinder, por ejemplo. Maurice Klinder, claro, así se... Y el título es El desarrollo del pensamiento matemático desde la antigüedad hasta nuestros días. Es un excelente libro, ¿no? Lo tengo en PDF, al que quiera yo lo puedo enviar a su correo electrónico para que lo lea. Es un bonito tema, el libro completo tiene, pero hay otro tema que está relacionado con la historia y que yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. Miren, todo conocimiento humano, y la matemática no es la excepción, tiene un trasfondo filosófico. Entonces la filosofía y la matemática también es fundamental e importante para conocer el pensamiento matemático. Entonces libros sobre filosofía y la matemática son aún mucho más escasos, ¿no? Porque sucede que la filosofía y la matemática, que empezó desde Platón, desde Pitágoras empezó la filosofía y la matemática, y que llegó más o menos hasta la primera mitad del siglo XX, es lo que se llama la filosofía clásica, la matemática. Toda esa parte acompaña a la historia de las matemáticas. Cuando uno lee historia, están dentro de esa historia la filosofía de la misma matemática. Pero ¿qué sucedió después? Sucedió de que este hecho de transformar la matemática en algo formal, así con teoremas, lemas y toda la estructura que tenemos ahora, ¿no? Formalista, eso lo hizo David Hilbert en los años 40 digamos, del siglo pasado, y de ahí en adelante nosotros hemos aprendido la matemática así, desde Hilbert. Entonces, ha traído, claro, como he explicado, una consecuencia nefasta para la educación, pero desde el punto de vista del trabajo matemático ha sido increíblemente importante, porque en la matemática se ha desarrollado, o sea, en los últimos 40 años el desarrollo matemático ha sido mucho más grande que todos los 5.000 años anteriores que ha tenido de historia. Con eso le digo que ese método de... Ahora, esa explosión de la matemática así tan gigante que tenemos ahora, ya no existe un ser humano que pueda filosofar por todo esto, por toda la cantidad de cosas que hay ahora. Entonces, filosofía ya de la matemática un poco más actualizada, contemporánea, ya libros hay 1, 2, 3 que podría recomendar, pues el libro de Fernando Zamalea, por ejemplo, que se llama Filosofía Sintética de la Matemática Contemporánea, Fernando Zamalea, un escritor, pero no, como le digo, no estudian toda la filosofía, toda la matemática en su conjunto, como se hacía antes de los años 40 del siglo pasado, sino que toma un autor, digamos, un matemático de altísimo nivel y le van haciendo un desarrollo filosófico de su trabajo. Así nomás se hace ahora, ¿no? La filosofía más actual. Así que eso les podría recomendar, esos 2 libros.
Bien, gracias, doctor. Una pregunta de Joana Graus Valdivia. ¿Qué recomendación nos daría a los que estudiamos esta hermosa carrera con respecto a esta educación a distancia? ¿Qué estrategias utilizar en los alumnos de secundaria? Alumna de matemática, bueno, estamos ahora en el Día de las Mujeres Matemáticas, así que mis felicitaciones a todas las chicas, ¿no? También a Emilda, que está de cumpleaños, dijeron hoy día, así que mi felicitación, justamente es el cumpleaños, está de cumpleaños en el Día de las Mujeres Matemáticas, el Día Mundial de las Mujeres Matemáticas. Así que felicitaciones, pues. Con respecto a la pregunta, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta? Era, a ver, no sé si me pueden. ¿Recomendaciones? Sí, dice, ¿qué recomendación nos daría a los que estudiamos esta carrera? Para la enseñanza, perfecto. Miren, ese es otro tema que daría para otra charla, ¿no? Porque ¿saben lo que ha sucedido últimamente con respecto a la enseñanza de las matemáticas en esto de la pandemia? Que como todos sabemos, lo hemos tenido que hacer de manera virtual, ¿no? Entonces ha proliferado bastante estas herramientas, ¿no? Tecnológicas que nos ha permitido seguir haciendo nuestra labor. Pero a la vez también se ha potenciado lo que se llama las TICs, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, las TIC, para la enseñanza. Entonces, es común ver que las clases de matemáticas se la hagan con PowerPoint, ¿no? A través de diapositivas, y se les deja tareas a los estudiantes, guías de ejercicios, ¿no? Se les envía por correo electrónico. Eso es lo que más o menos observo yo. Ahora, si me preguntan a mí, yo, ¿cómo lo hago? Yo no utilizo nada de eso. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla. Desde que se inició la matemática, desde el hueso de Ishango que ustedes han visto 25.000 años hacia atrás, hasta el día de hoy, 12 de mayo del 2021, todos los matemáticos aprenden con tres cosas: lápiz, papel, cerebro, nada más, porque los libros ya están en internet. ¿Ya? Entonces, el aprendizaje de la matemática se da haciendo matemática, haciendo con lápiz, papel y cerebro. Cuando uno mira una diapositiva, ¿no? Lo que está haciendo es mirar el partido de fútbol. Que uno lo mira bonito, se entiende, pero de ahí a que él pueda jugar el partido, ¿no? Ya es otra cosa. Él tiene que entrar a jugar. Para aprender a jugar hay que entrar a jugar a la cancha. Y entrar a jugar a la cancha significa en las matemáticas lápiz, papel y cerebro. Y tiene que ver el alumno mirar al profesor haciendo la matemática. Entonces, como esa concepción que yo tengo se necesita una clase presencial, obviamente, ¿no? Que yo en mis clases no uso ni calculadora, trato de calcular yo a mano, porque, bueno, ese es mi estilo, ¿no? Pero, ¿qué hago yo en este momento? Que no puedo hacer clase presencial. ¿Cómo yo trato de que esa misma filosofía se pueda acercar al trabajo ahora virtual? Bueno, lo que hago fue, como yo sé que el trabajo matemático, o sea, el trabajo de la enseñanza, se hace en una sala de clase, donde el profesor explica, ¿no? Un tema, así como yo lo hago con las manos, sin usar calculadora de ningún tipo, trato de calcular todo, porque el cerebro tiene que seguir funcionando, ¿no? Y el niño tiene que ir con la misma mano él haciendo, ¿no? El alumno, ¿qué hace? Toma atención y toma apuntes, ¿no? Toma apuntes, ¿no? Y esa es la mecánica. Y ahora que no se puede hacer presencial, entonces yo digo, bueno, fácil, porque yo le envío a los estudiantes, hago mi pizarra de clase, así, un papel, así, lo escribo como si estuviera en una pizarra, a mano, así como yo lo hago en clase, con los dibujitos, a colores, así como yo lo hago en mi clase. Entonces, a la hora que me conecto con el alumno, yo simplemente proyecto la pantalla de clase y le explico. Le voy explicando como estuviera ahí presencialmente. Y le recomiendo al alumno
le recomiendo encarecidamente que él tiene que tener su cuaderno y él tiene que hacer con lápiz y papel, porque si empieza a mirar y no anotar nada, entonces ahí se está perdiendo buena parte de su aprendizaje. Mirando no se aprende la matemática. Entonces hay que hacerlo y así lo hago yo. O sea, no utilizo, no es porque no sepa usar nada, sino que porque hay una filosofía detrás, ¿no? El aprendizaje de las matemáticas, y yo creo que de cualquier disciplina, es una experiencia muy personal. El profesor lo que hace es simplemente ser un facilitador del aprendizaje, puede él transmitir el conocimiento, ¿no? Facilitarlo, y que el alumno entienda, hasta ahí llega la labor del profesor. Porque entender no es aprender, por si acaso. Uno puede entender bien la operación, pero a la hora de ejecutarlo se equivoca un montón. ¿Por qué? Porque nunca lo practicó, Entonces, buena parte es responsabilidad del alumno, gran parte en realidad. El profesor motiva, el profesor puede utilizar una serie de herramientas para que entienda todo, pero de ahí a que el alumno después se enfrente a un problema donde permita que el profesor se dé cuenta de que el alumno ha tenido sepa, digamos, manejar las herramientas matemáticas que le enseñó. Para eso él necesita practicar en su casa, estudiar en su casa, resolver muchos problemas en su casa, ¿no? Depende de él, bastante. El profesor no puede estar en cada uno de los estudiantes, imposible. Y muchas veces, le digo, ni siquiera con sus propios hijos en su casa. Ni siquiera. Imagínense con los alumnos en una sala de clase, o sea, responsabilidad del alumno. Pero uno sí tiene que ser responsable como profesor de explicar, de enseñarlo lo más claro posible, y de esa forma yo me manejo. Hasta este momento no he tenido ningún problema, nada en ese sentido, no. Me he manejado exactamente igual como si estuviera presencialmente con ellos. Así, eso les podría decir. Gracias, doctor. Solari Carvajal Graviel nos dice, ¿las matemáticas recreativas son una buena herramienta para difundir las matemáticas en los colegios? Por supuesto, pero es motivador para los niños que tengan predisposición para la matemática, interés por la matemática, ¿no? Es importante, ¿no? Eso se puede hacer en talleres aparte, para esos niños, yo creo que sí. Lo único que yo sí no estoy tanto convencido es que a través de juegos se enseñe la matemática. ¿Saben por qué? Porque mucha gente piensa que los juegos es matemática, el ajedrez, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cierta similitud. Porque un juego como el ajedrez, por ejemplo, tiene reglas. Tiene reglas y a base de las reglas la persona hace ciertos razonamientos, cierta estrategia. Hay un cierto razonamiento ahí. Pero la matemática no se imponen las reglas por imponerse. Cada regla en la matemática tiene una razón de ser, tiene una lógica, tiene una estructura, ¿no? El juego del ajedrez no tiene ninguna estructura así, ningún juego. Pero como herramienta pedagógica para introducir un tema, para motivar a uno, perfecto. Pero de ahí a que eso sea matemática, que uno le enseñe matemática a través de eso, ahí no va a aprender geometría, trigonometría, ni álgebra a través de un juego, ¿no? Entonces ahí hay que diferenciar. El juego tiene reglas arbitrarias establecidas, ¿está bien? Pero la matemática es más que eso. Tiene desarrollo conceptual, pensamiento, digamos, formal. Dentro de cada cosa que se hace en matemáticas tiene una razón de ser. Todo, absolutamente todo, hasta los nombres tienen una razón de ser en matemáticas. Entonces, es muy diferente cuando uno le dan un juego con reglas arbitrarias, ¿no? Y ahí eso no tiene un concepto matemático detrás de eso. Ahí no hay nada. Se semeja a algo, pero en cambio los problemas que son así como se me preguntó, que son de ingenio, eso yo creo que eso sí es positivo, porque ahí sí hay, digamos, conocimiento matemático
trabajar, ¿no? Gracias, doctor. No. Luis Alegría nos dice, buenas noches, profesor Steven. ¿Usted cree que para que un matemático puro pueda enseñar una matemática comprensible y de manera didáctica, debe saber de pedagogía o estudiar educación para complementar su estudio? Gracias por la respuesta. Ya. No, nos hemos salido del tema de las mujeres matemáticas, pero bueno, voy a responder al tema porque hay una discusión que siempre se da, ¿no? Una discusión de que un matemático podría saber mucha matemática, pero puede no saber enseñar, ¿no? Y al contrario, alguien podría enseñar bien bonito, pero sabe poquita matemática, ¿no? Entonces esa discusión se da en los ambientes académicos dentro de la matemática y algunos están a favor y otros en contra y así, ¿no? Y yo, miren, diría lo siguiente, ¿no? Efectivamente, la vocación del matemático, ¿ya? Que es estrictamente hacer matemática, crear matemática, no es necesariamente es una vocación de un profesor de matemática. Porque el profesor de matemática, ¿ya? El profesor de matemática lo que hace es coger el conocimiento matemático y transformar ese conocimiento en un objeto de aprendizaje, ¿ya? Con metodología, con todo, y para eso requiere una cierta formación de profesor. Un matemático no está formado para eso. Y les puedo garantizar que a la gran mayoría ni le interesa saber de eso. No le interesa porque su vocación es hacer matemática. Sin embargo, la sociedad le da una responsabilidad matemática. Porque ustedes dirán, ¿de qué vive el matemático si solamente hiciera matemática, ¿no? Y no enseñara, ¿no? No viviría de nada, ¿no? No, porque la sociedad, desde la época de los egipcios, el que enseña matemática es un matemático. Esto de la pedagogía ha venido después, ya en el siglo XX. ¿Ya? Eso ha venido con la masificación de la educación. Ahí recién vino la pedagogía, las matemáticas y todo eso. Ahí se creó estas cuestiones de pedagogía. Entonces, pero también es cierto que enseñar matemática es un arte, ¿ya? O sea, hay gente, que yo conozco mucha gente también, matemáticos de alto nivel y todo, pero que son maestros enseñando. O sea, de manera natural tienen la vocación de transmitir, nunca han estudiado ningún curso de pedagogía, pero te hacen una clase impecable. También hay algunos que se formaron como maestros y quizás puedan ser hasta doctores de didáctica de la matemática, pero pónganles a hacer una clase de matemática. No le entiende nadie. También pasa, o sea, es una cosa compleja ese tema, ¿no? Entonces, pasa mucho para mí es la vocación que tenga la persona por transmitir, ¿no? Ahora, en este momento, es necesario que el matemático o el profesional que quiere enseñar se instruya digamos, de las didácticas de la matemática actuales, ¿no? Ese es un tema que yo le recomendaría a cualquier persona que quiera enseñar, sea matemático o no sea, estudie estas didácticas, las matemáticas actuales, que lo hacen reflexionar en su quehacer pedagógico, ¿no? Sin embargo, hay que decir también que para enseñar matemática de cualquier nivel, hay que saber bien la disciplina que se va a enseñar. Y eso, desafortunadamente, a muchos maestros se le observa que les falta conocimiento matemático. Entonces, cuando uno no tiene conocimiento matemático, miren lo que sucede. Por ejemplo, si yo quiero enseñar un tema, digamos los logaritmos, por decir, y si solamente sé la definición del tema y los ejercicios, así de prácticos, yo le pregunto, ¿qué metodología innovadora puede desarrollar una persona que solamente sabe la definición? Ninguna. Y va a estar buscando metodologías de otras realidades, de otros colegas, cómo lo han hecho para copiarse, ¿no? En cambio, si la persona tuviera un buen nivel y conociera lo que son los logaritmos a fondo, ¿no? Su filosofía, su historia, todo, entonces las ideas de transformar ese conocimiento en objeto de aprendizaje sería, pero muy fácil para él, y ahí está el talento que tiene que tener el profesor. El profesor no tiene que tener talento matemático, sino talento para enseñar, ¿no?
pero para tener talento para enseñar necesita tener una muy buena base matemática. Llevar la matemática más abstracta que pueda llevar sería muy bueno para un profesor de matemáticas. Así que eso sería para mí, ¿no? Y al matemático puro que no le gusta enseñar, pues tiene que se dedican a investigar, o sea, y hacen clases, pero generalmente lo hacen en la universidad, ¿no? En la universidad están esas personas, y además la sociedad también estimula que un matemático es el que tiene que hacer clase universitaria en la universidad, ¿no? Se supone que en la universidad ya no corre esta pedagogía de hacer que el niño se eduque como ciudadano, no. Ya en la universidad es otro objeto, o sea, en la universidad se forma profesionales, seleccionados ya mediante un examen y con ciertas capacidades para la profesión que están eligiendo. Es muy diferente que en enseñanza media, primaria, que es una enseñanza para formar un ciudadano. Son dos cosas muy diferentes. Bueno. Gracias, doctor. Ahora sí, una última pregunta de Crisbon Sono y dice, ¿cree que la estimulación temprana en artes ayudaría a desarrollar el amor por el conocer en los infantes, abriendo puertas para un mejor desarrollo académico? Por supuesto, por supuesto. Justamente me hizo acordar a Karl Weierstrass, el matemático que estimuló mucho a Kovalevska, ¿no? A Sofía Kovalevskaya. Justamente él decía, ¿no? La persona, un matemático que no es un poeta, no tiene algo de poeta, nunca podría ser un matemático completo, decía él. O sea, el arte es muy estimulante, súper importante, desde muy pequeño, claro, todo tipo de arte. Estas matemáticas mujeres, Kovalevskaya era bailarina igual, imagínense, el arte de la danza, ¿no? Edwin Noether también, ¿no? La literatura, también era muy estudiosa de la literatura, igual. Eso es importante porque ¿saben lo que sucede ahora en el último tiempo con esto del formalismo matemático? Ya el matemático no le gustan las humanidades, no le gusta la literatura, no le gusta la historia, no le gusta nada, se dedica a los puros números, ¿no? Está formado así, de manera formal. Miren los matemáticos de mediados del siglo XX hacia atrás. Filósofos, físicos, historiadores, de todo. Eran gente con una tremenda cultura. Artistas igual. Así que es súper importante. Yo creo que se estimule desde muy pequeños el arte. Ahora, finalizamos la ronda de preguntas. Invitamos a intervenir bueno, voy a leer un comentario de Víctor Casar Paredes. Nos dice agradecimientos al doctor Rojas por compartir sus conocimientos desde Ecuador. Y justamente le invitaríamos a intervenir si él desea, ya que está presente en el Meet. Don Víctor. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Al doctor Rojas, que no tengo el gusto de conocerlo presencialmente. He estado en algunas exposiciones que él ha compartido, como manifestó, y tener un profesor que es abierto, que se entrega totalmente a difundir la matemática. Eso hay, como estuve revisando, por eso es que no pude hablar, la página del Face que nos puso acá, humanista. O sea, sin egoísmo. Creo que en estos momentos el conocimiento ya no es como ese típico profesor que bajo su brazo llevaba sus apuntes y era el único que tenía la ciencia en sus manos. Entonces yo fui formado de esa manera acá en la Universidad Central Quito, Ecuador, en donde eran los monstruos de la matemática.
y la intención de ellos era de que el alumno, pues, el estudiante no les supere. Ellos, y luego en la práctica ya de uno, saber que los solucionarios de Deminovich, solucionarios del álgebra de Aldura, estaban ahí y ellos, por eso es que resolvían esos ejercicios, esos problemas. Entonces, lo típico, ¿no? Espero que ustedes no hayan vivido esa realidad, pero yo la viví. Pero hoy, gracias a todos los aportes que hace el doctor Rojas y otros matemáticos más, pues tenemos que hacer una matemática que al chico le agrade, le guste. Y ese es un reto que yo tengo personalmente, esa fobia a la matemática, y hay que ir tratando de que esa brecha ya no sea tan grande, sino ir poco a poco cerrando y que aparezcan más y más amantes a la matemática. Y en esta noche, pues, a las mujeres en matemáticas es un honor, pues, ¿no? Que mujeres sigan apareciendo más y más en este campo que, entre comillas, era solo de los hombres. Gracias, y gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Buenas noches. Muchas gracias, don Víctor. No tengo el placer de conocerlo, pero muchas gracias por sus palabras. Le agradezco bastante. Bien, gracias a don Víctor Casar Paredes. Ahora damos el pase a nuestro presidente Montaña Ezequiel. Gracias, Imelda. Doctor Rojas, nuestro agradecimiento sincero por su aporte. No ha sido una jornada bastante larga. Hemos tenido oportunidad de tenerlo también aquí en Chota, en eventos importantes donde se creó o se formuló, ¿no?, el proyecto educativo local de la UGEL, y agradecidos por su desprendimiento, ¿no? Usted ha dicho algo puntual, ¿no? Sin las matemáticas quizá la especie misma estuviese en riesgo, ¿no? O sea, es algo que lo tenemos siempre presente. Tengo un interés muy particular por la educación financiera, ¿no?, que está muy relacionado por el tema de las matemáticas. Mientras estudiaba, un docente de matemática nos brindó unos ejercicios de programación lineal aplicada, ¿no?, a la educación financiera. Y por ahí me llamó un poco el interés, ¿no?, de profundizar un poco, aunque esto es un poco amplio, ¿no? Felicitarle, doctor, y se generarán nuevos espacios, ¿no?, para que difundir ese conocimiento y reconocimiento también al aporte durante la historia de las mujeres en esta importante ciencia. Mi agradecimiento y también felicitación a los que nos han acompañado en esta sala de Meet en esta noche. Muchas gracias, pues yo les agradezco mucho sus palabras. Acá don Milton también, que gustosamente me invitó, le agradezco bastante esta oportunidad que me da de volver a dirigirme a todos los ciudadanos de Chota, que la verdad que yo me he sentido como en casa, muy bien acogido las 2 veces que estuve en Chota. El interés que tienen las personas chotanas de la cultura, de conocer, me llamó bastante la atención, ¿no? Eso yo los felicito. Yo creo que su asociación que tienen van a ir muy positivamente. Creo que ustedes se merecen todo esto, y qué bien, pues, que estén valorando el medio ambiente, la biodiversidad. Son temas también muy importantes, y que, dígase de paso, la matemática también contribuye a generar modelos matemáticos para esos temas, ¿no? Así que muchas gracias. Un abrazo fraterno desde acá de Punta Arenas, Chile, y espero, pues, que no sea la última oportunidad. Así que en cualquier momento estoy a sus órdenes para cualquier tema que quieran conversar conmigo. Así que muchas gracias, pues un abrazo fraterno para todos y todas. Muchas gracias, doctor Steven. Antes de cerrar la ronda de preguntas, le agradecemos por su ponencia
Y bueno, por esta visibilización que está haciendo a las mujeres en este campo tan importante de las matemáticas. Y bueno, el rol que ellas han tenido a lo largo de la historia es muy importante y por eso es también importante que la gente lo reconozca y que todos hoy día hayan podido aprender sobre eso. Y bueno, ha sido un gusto para mí moderar hoy esta charla y igual agradezco por el saludo de cumpleaños al doctor Steven y a Hacer Montaña. Muchas gracias. Si tuviera presente, te dijera, más tarde voy a tu casa a ver si compartimos unos bizcochos con unos quesos que son tan ricos que son de allá de Chota. Así que será cuando esté por allá. Gracias, muy amable. Gracias. Sí, gracias. Bueno, gracias, doctor Steven. Un gusto de haberlo tenido en esta noche, ¿no? De forma virtual. Como sabe, Chota es su casa. Para nosotros, pues, tenemos grandes recuerdos, ¿no? De esas 2 ocasiones que ha venido por acá, siempre con esa disposición para brindarnos, ¿no? Su conocimiento. Y la verdad, esperemos, ¿no? Que pase también esta pandemia, volver a tenerlo acá para seguir conociendo un poquito más de Chota, conocer un poco Punta Arenas, tantas cosas que nos ha dado. Un saludo también muy grande, ¿no? A su esposa, Nancy, está ahí obviamente con usted. Y bueno, Chota siempre lo espera, ¿no? Gustoso para compartir muchas cosas. Ahora sí, pasamos con Eliseni para el cierre de la charla. Nuestro agradecimiento sincero al doctor Steven, cuya presencia ha dado realidad en nuestra charla, así como a los asistentes de Meet y de Facebook. De esa manera vamos cerrando este programa, invitándoles a la siguiente cita el día miércoles 19 de mayo, con el tema Rondas Campesinas del Perú. Y para cerrar, tenemos una reflexión final de nuestro invitado. Lo escuchamos, doctor Steven. Bueno, primero quisiera expresar mi agradecimiento a todas ustedes por la invitación y que no se olviden lo que he manifestado a través de toda esta charla, ¿no? El rol de las mujeres ha sido fundamental, importante. Las ideas matemáticas que han tenido las mujeres en todo este desarrollo de las matemáticas ha sido muy, muy importante y que el rol que ha tenido también la familia de estas mujeres ha sido también muy importante para que ellas puedan desarrollarse aún de todas las dificultades que tuvieron, ¿no? Así que un mensaje a todos los padres, madres que están presentes, a estimular a sus niños para el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Todos y todas tenemos capacidades para aprender las matemáticas, todos. O sea, genéticamente estamos nosotros codificados desde hace miles de años, ¿no? Como manifesté hace un instante. Si no hubiese sido así, no hubiésemos sobrevivido como especie. Ya, así que eso ténganlo presente. Tanto niñas como niños, todos podemos aprender las matemáticas. Muchas gracias, muy amable. Así que espero que en la próxima sea presencial allá en Chota, así que muchas gracias, ¿eh? Muy amable por haberme escuchado. Gracias, doctor Steven. Buenas noches a todos, hasta la próxima charla del día miércoles. Gracias, gracias, doctor. Gracias a todos.